Para, no sigas bajando. Hay un registro que acaba de ser hecho en el cielo sobre la prueba que soportaste en silencio esta semana, y yo he sido enviado para entregarte la declaración final que salió de la corte celestial sobre ti. Esa prueba que creíste que venía a romperte fue en realidad tu examen final, y acaban de anunciar que has aprobado. Sientes el peso de una promesa divina que aún no se manifiesta del todo en lo material. Llevas una certeza en el pecho, una marca que arde, pero a tu alrededor solo encuentras miradas vacías o silencios que te hacen sentir completamente solo en una verdad que nadie más parece ver. Tu cuerpo está cansado, no de luchar, sino de sostener una gloria que todavía es invisible para el mundo. Sientes cómo cada victoria, cada paso adelante, viene con el eco inmediato de un nuevo ataque. Es como si celebrar en voz alta atrajera un castigo, como si la alegría fuera un imán para el sabotaje. Te has acostumbrado a vivir tus triunfos en silencio, a minimizar tus logros para no provocar a la sombra que te persigue, una sombra que se alimenta no de tu fracaso, sino de tu luz. Y luego miras a tu alrededor. Ves cómo personas que antes te apoyaban ahora te miran con una distancia fría, con un recelo que no entiendes. Juzgan la bendición sin conocer el coste de la prueba que acabas de pasar. La mesa del comedor, antes llena de risas, ahora se llena de un silencio pesado. Las conversaciones se vuelven superficiales, porque en el fondo, la luz que emanas les resulta incómoda, un recordatorio de algo que ellos no tienen. En los próximos minutos, te voy a entregar la primera llave para que entiendas por qué esto ocurre. No es mala suerte, no es casualidad. Es un mecanismo espiritual que se activa precisamente porque fuiste aprobado. Entenderás por qué la bendición de Dios sobre tu vida se siente, al principio, como un objetivo en tu espalda. Después, te voy a entregar una herramienta, un escudo espiritual, un protocolo de cobertura que puedes activar hoy mismo, antes de que este día termine, para proteger la unción que ha sido sellada sobre ti y evitar que sea saboteada, disminuida o robada en las horas más críticas que vienen ahora. Y al final de este video, si te quedas conmigo, habrá una declaración, un sello, un decreto que haremos juntos, no para pedir la bendición, sino para tomar posesión de ella y habitar bajo la cobertura que te pertenece por derecho de aprobación. Si sientes el peso de esto, por favor, quédate hasta el final. No rompas la línea antes. ¿Alguna vez has sentido que esta prueba final que acabas de pasar no era solo humana, sino espiritual? ¿Y si esa prueba no era para castigarte, sino una batalla directa contra el propósito que Dios ha puesto sobre tu vida? Mientras muchos intentan explicarlo como mala suerte o el coste del éxito, pocos se dan cuenta de que el ataque no viene por lo que tienes, sino por lo que Dios está construyendo sobre ti. Pero, ¿y si el verdadero motivo de este contragolpe estuviera precisamente en aquello que aún no has conseguido ver sobre tu propia vida? Ahora piensa conmigo. ¿Y si todo lo que has atravesado hasta hoy, ese nudo en el estómago al recibir una buena noticia, ese teléfono que se queda en silencio, esa celebración que termina en vacío, fuera la respuesta a la pregunta que llevas años cargando? ¿Por qué cada victoria se siente tan hueca y peligrosa? Fue buscando respuestas para esto que encontré este libro digital llamado Los 7 motivos espirituales por los que los elegidos enfrentan tanta envidia. Ese libro no es solo una lectura, es una llave de entendimiento espiritual, una herramienta hecha para quienes desean enxergar más allá de las apariencias para dejar de vivir las victorias en silencio y comprender por qué la bendición de Dios siempre atrae un contragolpe contra aquellos que llevan una marca de Dios. Varios elegidos aquí en el canal ya han sentido el llamado del escudo espiritual, pero todavía no han tomado la decisión de descargar el libro digital. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría no estar disponible por mucho tiempo. Revela los motivos espirituales que muchos prefieren ignorar porque exponen lo que hay detrás del sabotaje silencioso de tus victorias, de la frialdad repentina de quienes te apoyaban
y de ese nudo en el estómago al compartir una buena noticia. No esperes a la próxima celebración solitaria para buscar lo que ya sientes que necesitas entender. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y descubre por qué el contragolpe de la bendición no consiguió parar lo que Dios comenzó en ti. Si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y hoy mismo, Dios puede mostrarte el motivo por el cual la alegría de tus victorias se erosiona tan rápido en tu vida. Hay un lugar secreto, un escondite, una sombra que el Altísimo extiende sobre aquellos que han sido aprobados en el crisol. No es un lugar para esconderse del mundo, sino un lugar donde la bendición puede echar raíces sin ser arrancada por la envidia. Es una cobertura, un manto de protección que te pertenece por derecho. Si estas palabras, si este sentimiento de haber sido finalmente entendido resuena en tu espíritu, haz un gesto ahora mismo. No es para mí, es para que el cielo registre tu reconocimiento. Escribe elegido aquí en los comentarios, solo esa palabra, elegido. Que tu acción sea un eco de la declaración que ya se ha hecho sobre ti, y sobre exactamente eso, sobre la mesa vacía después de la celebración, sobre el teléfono que permanece en silencio, sobre el nudo en el estómago que precede al ataque. Hay un sello de 3 minutos que cabe exactamente dentro de la primera noche, después de la victoria, y que te voy a mostrar más adelante. Guarda esto en el fondo de tu cabeza, y además de nuestra guía digital, elegido, tienes aquí otra forma de fortalecer este mensaje que ha llegado a tu casa hoy, y de hacer que llegue a cada vez más elegidos como tú. No recibimos ni un céntimo por cada palabra que te entrego todos los días aquí en el canal. Como forma de que devuelvas algo de lo que recibes aquí, mantenemos también un enlace de donación voluntaria abierto, justo debajo del libro digital, en el primer comentario fijado. Cualquier cantidad que quepa en tu mano hoy, cualquier suma que tu corazón señale, eso es lo que mantiene nuestro canal en pie. Eso es lo que hace que el próximo mensaje llegue a otra persona que lo necesita, exactamente como tú lo necesitaste. Te espero allí, elegido. Y si necesitas salir antes del final de este video, ese escudo ya está esperándote en el primer comentario fijado, justo aquí debajo. Pero te pido que te quedes hasta el final, porque sin el contexto que viene ahora, el sello no funciona con la misma fuerza sobre esa bendición que acaba de ser decretada para ti. Quédate conmigo, porque hay algo más. Todavía no te he dicho lo más importante. Hay un nombre para el mecanismo exacto que se ha levantado contra ti. Y entenderlo lo cambia todo. Cierra los ojos por un segundo, o al menos desvía la mirada de la pantalla. Relaja los hombros. Respira hondo. Voy a describirte 5 escenas, 5 ecos que han estado resonando en tu vida durante las últimas semanas, quizás los últimos meses. No necesito que me respondas, solo escucha. Si acierto en al menos 3 de ellas, tú y yo sabremos que no te detuviste aquí por accidente. El primer signo: has notado un cambio sutil pero helador en la mirada de personas que antes te aplaudían. Donde había calidez, ahora hay una distancia educada. Donde había apoyo, ahora hay un escrutinio silencioso, casi un juicio. Es como si tuvieran acceso a un informe sobre ti que tú no has leído, y están reaccionando a la bendición que viene en camino, no a la persona que siempre has sido. Esa frialdad es el primer eco de la envidia espiritual reconociendo el sello que llevas. El segundo signo: el silencio de tu teléfono justo después de haber compartido una buena noticia. Esperabas una llamada de celebración, un mensaje de enhorabuena, pero lo que recibes es un silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. Esa ausencia no es olvido, es una retirada estratégica. En el mundo espiritual, el favor que ha sido decretado sobre ti emite una luz que ciega a los que no están preparados para tu ascenso, y su silencio es la prueba de que han tenido que apartar la mirada. El tercer signo, y presta mucha atención a este: estás en tu coche, justo después de una pequeña o gran victoria en el trabajo, una presentación que salió bien, un conflicto que resolviste.
Tienes las manos en el volante, pero en lugar de alivio, te inunda una soledad extraña y profunda. Miras por la ventanilla el aparcamiento vacío y piensas, ¿y ahora qué? ¿Por qué esta victoria se siente tan peligrosa, tan hueca? Ese vacío es el espacio que el enemigo intenta ocupar entre la aprobación celestial y tu posesión terrenal. Y sobre ese silencio en el coche, justo después de la victoria, que has reconocido ahora, hay un protocolo de cobertura específico en la guía que te está esperando en el primer comentario fijado. No dejes que ese momento se enfríe. El cuarto signo, una reunión familiar o una cena con amigos cercanos que termina abruptamente. Una discusión sin sentido, una tensión que aparece de la nada y rompe la paz. Sales de allí con un sabor amargo, sintiendo que la alegría fue saboteada a propósito. No fue por la comida ni por la conversación. Fue porque tu presencia, marcada por la unción de la prueba superada, expuso la sequedad espiritual en la mesa, y la reacción fue atacar la fuente de la luz. Y el quinto y último signo, el más íntimo. Te has descubierto a ti mismo minimizando tus propias victorias. Cuando alguien te pregunta cómo te va, rebajas tus logros, hablas más de tus luchas que de tus avances. Lo haces como un acto reflejo de autoprotección, porque has aprendido que celebrar en voz alta atrae ataques. Has empezado a vivir por debajo de tu bendición para no provocar el conflicto que tu propia luz, por diseño divino, debe generar. Ahora detente un segundo. Respira. ¿Cuántos de estos 5 han resonado en tu espíritu? ¿3? ¿4? ¿Quizás los 5? Si al menos 3 de estas escenas te han tocado, ya no tienes que dudarlo. Esta palabra es para ti. No estás imaginando cosas. Estás percibiendo una guerra espiritual real que se libra por el territorio de tu bendición. Y es precisamente por esto que existe un lugar de descanso, una cobertura, un escondite bajo la sombra del Altísimo que se activa no con una oración de petición, sino con un acto de entendimiento. Si esto ha resonado en ti, la llave para entrar en ese lugar de paz en medio de la guerra, para entender las reglas de ese enfrentamiento, ya está a tu disposición en el primer comentario fijado. Antes de que te muestre el instrumento de cobertura que blindará la paz de tu victoria para que no sea saboteada, necesito darte el nombre de lo que cargas, porque el escudo solo tiene sentido cuando sabes el nombre del blanco. Y hay una palabra en hebreo que define exactamente el estado de un decreto sellado e irrevocable, una palabra que recontextualiza todo lo que acabo de describirte en los últimos minutos. Existe una clasificación en los registros celestiales que describe exactamente lo que eres. Los 5 signos que acabas de reconocer no son una coincidencia, son un diagnóstico. El sello de esta hora que estás atravesando ha sido visto en el cielo, y es por eso que la batalla se ha recrudecido, porque entre ser elegido y ser cubierto existe un intervalo, un vacío que el envidioso conoce mejor que tú, y te ataca allí, no porque la unción haya sido revocada, sino porque ha llegado la primera noche después de la victoria, y todavía no tienes el protocolo de cobertura para esa bendición recién decretada. Y te digo esto porque ya lo he visto suceder. Lo vi con hombres y mujeres de negocios que estaban exactamente donde estás tú ahora, en el aparcamiento de su oficina, con las manos en el volante, sintiendo ese vacío helado después de cerrar el mayor acuerdo de sus vidas. Vi mesas de comedor antes llenas de celebración convertirse en tribunales silenciosos. Vi teléfonos que debían sonar con felicitaciones permanecer mudos, como centinelas de un aislamiento impuesto. Vi el nudo en el estómago de una buena noticia transformarse en la antesala de un ataque familiar. Y no porque hubieran hecho algo mal, porque el envidioso entró por la grieta entre la aprobación y la posesión, sin que nadie se diera cuenta. Cuando uso esa palabra, envidioso, no estoy usando una metáfora. Estoy nombrando al espíritu que se especializa en sabotear la alegría de la cosecha, en agriar el vino de la celebración y en aislarte justo cuando más necesitarías celebrar en comunidad. Y tú ya lo sabes, solo que aún no le habías puesto nombre. Sientes cómo cada victoria viene con el eco de un nuevo ataque,
como si celebrar en voz alta atrajera un castigo inmediato, forzándote a vivir tus triunfos en silencio. Ves cómo personas que antes te apoyaban, ahora te miran con una distancia fría o un recelo que no entiendes, juzgando la bendición sin conocer el costo de la prueba que pasaste. Llevas el peso de una promesa divina que aún no se manifiesta del todo en lo material, sintiéndote completamente solo en una certeza que nadie más a tu alrededor puede ver o validar. Antes de que nombre el escudo para esta soledad peligrosa, lleva el pulgar hasta el primer comentario fijado, justo aquí debajo. Tócalo. Siente la textura de la pantalla. Que ese gesto sea tu primer acto de tomar posesión. El enemigo no quiere que hagas ni siquiera eso. Hazlo ahora. Fue exactamente atrás de esa respuesta que llegué a este libro digital llamado Los 7 motivos espirituales por los que los elegidos enfrentan tanta envidia. Es un manual de operaciones para el día después de la victoria. Este libro te entrega el protocolo que necesitas para entender por qué la gente se aleja, por qué la alegría se evapora y por qué la soledad te asalta tras cada logro. Este es un mapa para navegar la guerra que se desata no contra tu pasado, sino contra tu futuro decretado. Ha sido diseñado para que dejes de vivir tus victorias en silencio, para que entiendas el mecanismo detrás de la frialdad repentina de quienes te rodeaban, y para que disuelvas ese nudo en el estómago que sientes al compartir una buena noticia. No esperes a la primera noche después de la victoria para buscar lo que ya sientes que necesitas entender. Está en el primer comentario fijado, justo aquí debajo. Toca en el enlace ahora. Garantiza tu ejemplar y descubre por qué el contragolpe de la bendición no tiene autoridad legal para parar lo que Dios decretó sobre ti. Y si estás entre los primeros en descargarlo, regresa aquí y deja registrado en los comentarios. Amén. Tu acción será la evidencia de una fe declarada. Este es el primer paso para ocupar el lugar que te fue entregado. La unción sobre tu vida no es aleatoria. Sigue un diseño. Sigue una arquitectura espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es la promesa central, la estructura de la fortaleza. El problema es que nadie te enseñó a habitar ahí, solo a visitar en momentos de crisis. Es una arquitectura de permanencia, no de emergencia. Un elegido sin aprender esa arquitectura se convierte en un rey que duerme a la intemperie. El libro digital que está en el primer comentario fijado fue construido sobre esa arquitectura. Es el mismo protocolo de cobertura que permitió a José sobrevivir no solo a la prisión, sino al contragolpe de envidia que vino después de su nombramiento como gobernador. El precio de este libro digital es simbólico. Menos que el café que te tomas solo por la mañana, reuniendo fuerzas y preguntándote si realmente serás capaz de aguantar la presión de lo que viene. Menos que el ticket de aparcamiento de esa cita médica a la que fuiste arrastrando el cansancio de la última batalla espiritual. Menos que esa comida rápida que pides a domicilio una noche de viernes porque no te quedan ni las fuerzas ni el ánimo para cocinar. Eran elecciones que no exigían fe. Y aquí, delante de algo que puede cambiar la atmósfera espiritual a tu alrededor por los próximos 12 meses, vas a pensar 2 veces, no porque valga menos, porque la bendición que aún no está cubierta siempre se siente más arriesgada que el dolor al que ya te acostumbraste. Esa vacilación tiene nombre. Es el mismo mecanismo de contragolpe, ahora disfrazado de prudencia financiera, para mantenerte aprobado pero sin autoridad. No dejes que gane, y tiene garantía incondicional de 7 días. Si abres, lees y sientes que no es para ti, envías un correo electrónico y recibes todo tu dinero de vuelta. Sin preguntas, sin procesos, sin juicios. No hay nada que arriesgar aquí, especialmente cuando lo que está en juego es la cobertura de tu paz en la primera noche después de la victoria. Yo asumo todo el riesgo por ti, porque sé el valor de lo que hay dentro y sé lo que le costará a tu propósito cada día que pases sin esta cobertura. Varios elegidos aquí en el canal ya están bajo esta cobertura. Marcos, 62 años, director de una empresa familiar.
Me escribió un jueves por la noche, diciendo que sentía que su propia familia estaba saboteando sus decisiones, mirándolo con una frialdad que lo estaba quebrando. Leyó el libro entre el jueves y el viernes, y el sábado por la mañana me envió un mensaje. Por primera vez en 20 años, dormí una noche entera después de cerrar un gran negocio. Entendí que no estaban atacándome a mí, sino a la unción. Pude mirarlos con compasión, no con amargura. El ambiente en el desayuno del sábado fue otro. Sofía, 54 años, acaba de lanzar su propio negocio online después de años de dudas. La primera semana de ventas fue un éxito, pero en lugar de alegría, sintió un pánico paralizante. Me escribió un lunes a las 3 de la tarde. Siento que algo malo va a pasar, que no me lo merezco. Descargó la guía esa misma tarde. El martes me escribió. Leí el capítulo sobre el síndrome del impostor espiritual. Era yo. Pude nombrar al espíritu de acusación que me susurraba que era un fraude. Hoy presenté mis resultados con una autoridad que no sabía que tenía. Y Pedro, 49, líder en su comunidad. Después de organizar un evento exitoso, en lugar de felicitaciones, recibió una ola de críticas y calumnias de gente cercana. Me escribió un domingo, sintiéndose traicionado y solo. Aplicó el protocolo de cobertura esa misma noche. Su mensaje del lunes fue corto. Entendí la mecánica de la envidia. Dejaron de ser traidores y se convirtieron en confirmadores. Su ataque fue la prueba de que el evento había tocado el cielo. Gracias. Quizás dentro de 3 horas sea tu historia la que yo esté leyendo. Cada hora que pasas sin entender esto es una hora en la que la alegría de tu victoria se erosiona. Cada día sin saber lo que significa el sello que te fue puesto es un día más en que el enemigo avanza sobre el territorio de tu paz. Cada año sin los 7 motivos espirituales es una promoción más que se siente como una carga, una puerta abierta que se siente como una trampa. Y tu familia tampoco se da cuenta, y tus hijos tampoco se dan cuenta. Y la erosión silenciosa de tu propósito continúa llegando. Con la misma sonrisa sentándose en la misma silla, saliendo por la misma puerta. Y antes de entregarte la próxima palabra que aún viene ahora, porque todavía viene y pesa, tienes una forma más de solidificar este mensaje. Nuestro ministerio se mantiene exclusivamente por la generosidad de los elegidos que han sido tocados, como tú ahora. No recibimos ni un céntimo de esta plataforma. Justo debajo del enlace al libro, en el primer comentario fijado, encontrarás un enlace para una donación voluntaria. Cualquier cantidad que Dios ponga en tu corazón hoy, menos que esa botella de agua que compras por impulso, menos que las monedas que dejas de propina, es lo que financia el próximo vídeo para el próximo elegido que está en su coche, sintiéndose solo después de su victoria. Es un acto de fe, una siembra en tierra fértil. Te espero allí, nuevamente, elegido. Pero no salgas ahora. El sellado aún no ha terminado. Lo que te he mostrado es el mapa del territorio y el escudo. Pero aún no te he dado el nombre del sello. Es el nombre exacto de lo que está sucediendo contigo en este momento. Una palabra que vino del hebreo antiguo y atravesó 3000 años para encontrarte en la primera noche después de tu victoria. Es la llave final. Quédate. Hay una palabra en hebreo, un verbo de acción legal que se usa en las cortes del cielo. Y esta palabra da nombre al sello que acaba de ser puesto sobre tu vida. No es un sello de cera, es un decreto. La palabra es Chatham. Escucha bien el sonido de este veredicto. Chatham. Se pronuncia como un martillo que golpea la mesa del juez y declara un caso cerrado. No significa simplemente sellar como se sella una carta. Significa marcar como finalizado, cerrar un trato de forma irrevocable, inscribir como un decreto final que ya no puede ser apelado. Muchos creen que las pruebas son para ver si eres bueno o malo, si mereces o no la bendición. Pero esa es una visión infantil de la justicia divina. La prueba final que acabas de atravesar no era para medir tu valor, fue el último requisito legal que el cielo necesitaba para poder aplicar el verbo Chatham sobre el documento de tu destino. Fue
el acto final que autorizó a Dios a sellar tu bendición de una manera que ni el infierno ni sus agentes en la tierra pueden ya cuestionar legalmente. El frío que sientes en la mirada de otros, el silencio de tu teléfono, la soledad en el coche, no son señales de que has sido abandonado. Son la reacción del mundo espiritual y de sus peones humanos al sonido del sello Chatham siendo estampado sobre tu vida. Están reaccionando no a una posibilidad, sino a un hecho consumado en los registros celestiales. No atacan a un candidato, atacan a un heredero coronado. Y esta es la verdad que lo cambia todo. La envidia no tiene autoridad para atacar un borrador, pero sí tiene el permiso legal para leer y atacar un decreto publicado. La prueba te ha hecho pasar de ser un borrador privado en el cajón de Dios a ser un decreto oficial, promulgado en los muros del reino espiritual. Y ahora, todos pueden leer la promoción que ha sido firmada a tu nombre. Por eso, ha comenzado la guerra. La vida de un elegido es como un documento celestial que está siendo escrito por la mano de Dios. Muchos, y quizás tú entre ellos, piensan que las pruebas, las traiciones y las largas esperas son borrones, errores o manchas de tinta en el texto. Pero no lo son. Son la tinta indeleble con la que se escriben las cláusulas más importantes del contrato de tu destino. La prueba final que acabas de atravesar no fue un capítulo más. Fue el punto y final del último párrafo. Fue el momento en que el autor divino releyó el documento completo de tu vida, asintió con la cabeza y lo pasó a la corte celestial para su firma y sello final. Fue el momento del Chatham. El problema, y esto es lo que nadie te había explicado, es que una vez que un documento es sellado con Chatham, se vuelve de dominio público en el mundo espiritual. Ya no es un borrador privado guardado en un cajón. Es un decreto promulgado. Y los demonios y sus agentes en la tierra, los envidiosos, ahora pueden leerlo. No atacan un borrador, atacan el decreto oficial, y lo atacan porque un decreto sellado tiene la autoridad legal para cambiar la realidad aquí en la tierra, para manifestar la gloria, la provisión y la autoridad que contiene. Y eso, elegido, es lo que no pueden soportar. Tu victoria no provocó el ataque. Tu victoria hizo público el decreto que ya estaba escrito, y ahora ellos intentan impedir su ejecución en el plano material. Y no eres el primero en caminar por este pasillo. Hubo un hombre que fue el más envidiado y el más elevado del Antiguo Testamento. Y esto no es un título de un libro de historia. Es un registro bíblico, firmado por el propio Dios. Su nombre era José. Su vida entera es el mapa del territorio que estás pisando ahora mismo. Todo comenzó con un sueño, una promesa divina recibida en su juventud, pero la unción del sueño atrajo inmediatamente la envidia de sus propios hermanos. Ellos, que debían protegerlo, lo vendieron como esclavo. Lo arrojaron a un pozo para silenciar la promesa, sin entender que solo estaban acelerando su cumplimiento. La primera lección de José fue esta: la envidia más peligrosa a menudo nace en la propia casa, entre aquellos que tienen acceso a tu luz antes de que el mundo la vea. Incluso en el exilio, en Egipto, la unción sobre José no podía permanecer oculta. Falsamente acusado por la esposa de Potifar, fue arrojado a la cárcel. Pasó años encerrado, inocente, pero fiel. La envidia lo siguió hasta la celda, intentando convencerlo de que el sueño había muerto. Pero fue precisamente en la cárcel donde su don se perfeccionó. Fue allí, en la oscuridad, donde aprendió a gobernar en el espíritu antes de gobernar en el palacio. Tu desierto no es tu tumba, es tu sala de entrenamiento. El día llegó. El faraón tuvo 2 sueños que nadie pudo interpretar. Y desde la cárcel, el hombre que había sido olvidado por todos, pero no por Dios, fue llamado. Interpretó los sueños, reveló el plan de Dios para los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna. Y en un solo día, pasó de ser un prisionero a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Su prueba final no fue la cárcel, sino el momento en que tuvo que administrar una bendición que salvaría a naciones enteras. Y en el apogeo de su gloria, quienes aparecieron en su puerta,
hambrientos y desesperados, sus propios hermanos. Aquellos que lo habían vendido por envidia ahora se inclinaban ante él, sin reconocerlo, pidiendo el grano que solo él podía dar. José se convirtió en un tipo de Cristo, el elegido rechazado por los suyos, que regresa para salvarlos. Su vida es la prueba de que Dios usa la misma envidia que intentó destruirte como el vehículo para tu exaltación. Y José no se llevó esa sabiduría a la tumba. Dejó registrada una hoja de ruta con una precisión quirúrgica que ha atravesado 3.800 años sin perder su filo. El hombre que fue vendido por envidia dejó el mapa para quienes son envidiados hoy. Y ese mapa, ese protocolo de cobertura, es exactamente lo que estás a punto de recibir en forma de instrumento. Lo que has aprendido hoy sobre el sello de Chatham y el espejo de la vida de José es la llave para reinterpretar tu propia historia. La cobertura que te pertenece, ese lugar secreto bajo la sombra del Omnipotente, no es una metáfora poética. Es una posición estratégica, una jurisdicción espiritual a la que tienes derecho de acceso una vez que has sido aprobado. Pero entenderlo es solo el primer paso. Habitar allí requiere un protocolo. Requiere saber cómo cerrar las brechas legales que la envidia usa para entrar y sabotear tu paz. La verdad más profunda de este enfrentamiento aún está por venir, y créeme, tiene tu nombre inscrito en ella. Permíteme detenerme por un minuto completo y poner todo lo que acabas de escuchar en palabras simples, sin poesía, sin metáforas, solo los hechos. Primero, la prueba que soportaste no fue un castigo, fue un examen de graduación. Segundo, la superaste, y ese acto activó un sello legal en el cielo llamado Chatham. Tercero, este sello hizo público tu destino en el mundo espiritual, y por eso la envidia se ha levantado no para detener algo que podría pasar, sino para sabotear algo que ya ha sido decretado. Y aquí está quién eres tú dentro de todo esto. Eres un documento sellado, un decreto andante. La frialdad, el sabotaje y el aislamiento que sientes no son una prueba de tu fracaso, sino la evidencia irrefutable de la autenticidad del sello que cargas. No estás siendo castigado, estás siendo anunciado, y la guerra ha comenzado porque tu promoción ha sido publicada en los muros del reino. Ahora, lo que viene a continuación es crucial. No basta con saber que eres un decreto. Tienes que entender los 3 oficios que este decreto activa en tu vida, porque la envidia no ataca a los 3 de la misma manera. Y la herramienta que voy a entregarte ahora mismo está diseñada para proteger el primero de ellos esta misma noche. El primer arquetipo que habitas es el de el elegido. Esto ya no es una esperanza, es una identidad oficial. Ser elegido significa que has sido separado por Dios para un propósito que trasciende tu propia vida. Eres un instrumento en sus manos, seleccionado no por tus méritos, sino por el diseño que Él tejió en ti antes de la fundación del mundo. La implicación espiritual es que ya no luchas por ser aceptado, sino desde un lugar de aceptación. La envidia te ataca no para que dejes de ser elegido, eso es imposible. El sello Chatham es irrevocable, sino para que vivas como si no lo fueras. Busca que dudes de tu identidad, que te escondas y que operes por debajo del nivel de autoridad que te fue conferido. El segundo arquetipo es el heredero coronado. Has pasado la prueba de aptitud y el rey ha firmado el decreto de tu herencia. La bendición, la autoridad y el favor no son algo que tengas que mendigar. Son tu derecho de nacimiento legalmente ratificado. Eres realeza espiritual, aunque todavía estés aprendiendo a caminar con la corona puesta. La implicación de esto es tu mayor vulnerabilidad. Un heredero coronado sin el cetro del poder en la mano es solo un noble con un título. Puedes tener el derecho legal, pero si no aprendes a empuñar la autoridad de ese derecho, los usurpadores espirituales intentarán reclamar tu herencia, gestionar tus recursos y sentarse en tu trono mientras tú te quedas de pie en la sala. Y el tercer arquetipo, el que se activa después de la prueba, es el de el administrador de la bendición.
Como José, no solo recibes la bendición para tu propio sustento, sino para convertirte en un almacén de grano para una generación hambrienta. Tu vida se convierte en un punto de distribución de la gracia, la sabiduría y la provisión de Dios. Por eso, el ataque es tan feroz. El enemigo sabe que si te neutraliza a ti, no solo te detiene a ti, sino que corta una línea de suministro celestial para decenas, cientos o miles de personas. La envidia no ataca tu comodidad, ataca tu función. No quiere que disfrutes de la bendición, quiere impedir que la distribuyas. Si has reconocido tu reflejo en estos 3 espejos, si sientes el peso y la gloria de estos oficios, haz una declaración ahora mismo en los comentarios. No pidas nada. Decreta tu identidad. Escribe: soy un elegido, un heredero y un administrador. Tomo mi lugar. Que tus dedos tecleando sean el sonido del cetro golpeando el suelo. Y si esta es la primera vez que escuchas tu historia contada con esta claridad, la primera vez que la guerra tiene sentido, entonces asegúrate de suscribirte y activar la campana. No es un botón de una red social, es una declaración de que no caminarás solo por este territorio a partir de hoy. Es tu forma de decir: me quedo en esta escuela de guerra. Ahora, una herramienta. Un protocolo que puedes ejecutar en menos de 3 minutos. Se llama el protocolo del manto de medianoche. No es una oración larga, es un acto de autoridad que realizarás esta noche, y cada noche después de una victoria, justo antes de dormir, para cerrar las puertas a la envidia. Paso 1. Reconocimiento solemne. Cierra los ojos. En lugar de minimizar el logro del día, reconócelo ante el cielo. Di en voz baja pero firme: hoy la victoria fue. Nombra la victoria específica. Cerrar ese contrato. Tener esa conversación difícil en paz. No lo adornes. Solo nómbralo. Paso 2. Invocación del sello. Con los ojos aún cerrados, coloca una mano sobre tu pecho, en el centro. Siente el calor y declara con autoridad: invoco el sello de Chatham sobre esta bendición. Lo que Dios ha decretado en el cielo, ningún espíritu de envidia puede robarlo en la tierra. Está cerrado. Paso 3. Recepción del manto. Ahora, visualiza un manto pesado, de un azul muy oscuro, casi negro, como el cielo de medianoche, descendiendo y cubriendo tus hombros, tu espalda y tu cabeza. Respira hondo y mientras sueltas el aire, di: habito bajo la sombra del Omnipotente. Estoy cubierto. Mi paz está sellada para esta noche. Y al terminar, sentirás un peso de gloria en tus hombros, no una carga, y una calma densa que desciende sobre la habitación, silenciando la estática de la ansiedad. Y esta herramienta que acabo de colocar en tus manos, ella es una puerta. Pero existe una diferencia entre abrir una puerta y habitar la casa entera. Lo que te entregué ahora cubre la primera noche después de la victoria. Una cobertura. Lo que está en el primer comentario fijado cubre los 7 motivos por los cuales el contragolpe de la bendición te eligió como albo. No aleatoriamente, no por accidente, sino porque algo específico en ti activó el sello Chatham sobre tu vida. Muestra los 3 patrones que la envidia usa para llegar a tu mesa de celebración. Y te da el ritual completo de cobertura que ejecutas antes de cada victoria importante por los próximos 12 meses. Acabas de ser declarado el heredero coronado. Pero un heredero coronado sin el cetro de autoridad en la mano es solo un noble con un título, una presa fácil para los usurpadores. El sello que recibiste ahora es real. Lo que está en el primer comentario fijado es lo que transforma ese sello en una armadura completa. Y mientras escuchas esto, alguien como tú ya ha abierto el enlace y está leyendo el tercer motivo. No te estoy apurando. Te estoy diciendo que el enlace sigue allí, exactamente donde esperabas encontrarlo, esperando la misma decisión que estás tomando ahora. Pero antes de que decidas, necesito mostrarte lo que el envidioso va a intentar hacer contra esta herramienta en las próximas 72 horas.
El momento en que empieces a operar en lo que acabas de recibir, y esto va a suceder en las próximas 72 horas, 3 cosas específicas serán lanzadas contra ti. No son ataques al azar, son contratácticas predecibles, diseñadas para neutralizar el protocolo del manto de medianoche antes de que eche raíces en tu espíritu. Pero no te estoy diciendo esto para que tengas miedo, sino para que estés armado. La primera táctica es: la bomba de duda es solo coincidencia. Justo cuando empieces a ver la conexión entre las victorias y los ataques, una voz muy razonable, que sonará exactamente como la tuya, te susurrará: estás exagerando, siempre ha sido así. Es solo una coincidencia. Esta es la anestesia del enemigo, diseñada para que vuelvas a dormir espiritualmente. Tu arma es la declaración verbal. Toca tu pecho, justo donde invocaste el sello, y di en voz alta: rechazo el espíritu de coincidencia. Reconozco el patrón y nombro la guerra. Está escrito: lo que es nacido de Dios vence al mundo. La segunda táctica es la crisis de distracción justo antes del ritual. Esta noche, o mañana por la noche, justo cuando te prepares para aplicar el protocolo, estallará una crisis repentina, una discusión familiar de la nada, un problema urgente del trabajo que requiere tu atención inmediata, una noticia que te roba la paz. El objetivo es simple: evitar que entres en la cámara del sello. Tu arma es la acción práctica. No luches contra la crisis, atiéndela, pero mientras lo haces, mantén una mano en tu bolsillo, tocando una llave o una moneda, y repite en tu mente: esto es una distracción. Mi cita con el rey sigue en pie. El manto me espera. La tercera táctica es el aislamiento del que ve demasiado. A medida que operes en esta nueva lucidez, notarás que la gente empieza a tratarte de forma diferente. No con hostilidad abierta, sino con una cautela extraña, como si hablaras un idioma que ya no entienden. Te sentirás solo, no porque estés equivocado, sino porque tu frecuencia ha cambiado. Tu arma aquí es la conciencia. Debes saber que en este mismo instante, miles de otros elegidos están sintiendo exactamente el mismo aislamiento. Tu acción específica es encontrar a uno de ellos, aquí en los comentarios, y responder a su declaración de soy un elegido con un simple no estás solo. Y sobre ese aislamiento que has reconocido como real, necesito decirte una cosa ahora. Existen más 4 tácticas además de estas 3. No consigo abrir todas aquí. No por falta de tiempo, por densidad. Cada una necesita su propia página, con la contraarma exacta, con la declaración verbal específica que neutraliza el ataque en el instante en que llega. Y mientras yo no entrego esas 4 tácticas aquí, el contragolpe de la bendición las conoce todas. Todo esto está mapeado dentro de los 7 motivos espirituales por los que los elegidos enfrentan tanta envidia, junto con la secuencia exacta de cobertura que se aplica cuando la envidia viene disfrazada de consejo familiar o preocupación de un amigo. Vas a necesitarlo, no mañana. Vas a necesitarlo esta noche, cuando el entusiasmo por esta revelación se enfríe y el contragolpe de la bendición intente diluir tu certeza con cansancio. Vas a necesitarlo mañana por la mañana, cuando la memoria de este mensaje intente perder su color. Y vas a necesitarlo en la próxima primera noche después de la victoria, cuando la presión para minimizar tu logro llegue con toda su fuerza. El enlace continúa en el primer comentario fijado. No te estoy apresurando. Te estoy avisando de que el segundo día es más difícil que el primero, y el espíritu de envidia lo sabe mejor que tú. Pero antes de que siquiera pienses en hacer clic, necesito mostrarte lo que tú mismo harás contra ti en las próximas 72 horas, porque el peor obstáculo no es el envidioso, es la voz que confundes con la tuya. Esa voz tiene un nombre, es la voz del estoy exagerando y el miedo a parecer malagradecido. Es un mecanismo de autosabotaje muy sofisticado. Te dirá: ¿cómo puedes pensar que esa persona cercana te tiene envidia con todo lo que ha hecho por ti? Eres un malagradecido. Suena razonable, ¿verdad? Suena noble.
pero es la defensa del ego para evitar el conflicto y la dolorosa reevaluación de una relación que has idealizado. Es el miedo a la soledad que trae la verdad. El reencuadre es este. Reconocer la envidia espiritual no es acusar a la persona, es identificar el espíritu que opera a través de ella, a menudo sin que la propia persona sea consciente. No estás juzgando su corazón, estás discerniendo un ataque. No es ingratitud, es supervivencia espiritual. Es proteger la unción que Dios te dio, incluso de aquellos a quienes amas. Tu defensa es simple, pero requiere coraje. Cuando esa voz te acuse de ser malagradecido, detente y di en voz baja: amo a la persona, pero rechazo el espíritu de envidia que intenta usarla para robarme la paz. Padre, cubre a esa persona con tu amor y cúbreme a mí con tu verdad. Separas a la persona del espíritu y recuperas tu autoridad. Y hay una última cosa, la que más me preocupa de todas, que yo voy a hacer contigo antes de que este mensaje se cierre. Una última instrucción antes de que tomes posesión de todo el mapa. Ahora quiero que hagas algo conmigo. No importa dónde estés, si estás en tu coche, en tu habitación o en la oficina. Detén todo por un minuto. Cierra los ojos. Si te sientes seguro para hacerlo, cierra los ojos. Lleva tu mano derecha al centro de tu pecho, justo sobre tu corazón. No es un gesto religioso, es un punto de contacto, un anclaje. Ahora, respira hondo conmigo. Inhala profundamente, llenando tus pulmones, no con aire, sino con la conciencia de este momento. Siente el peso de tu propia mano. Siente los latidos de tu corazón. Y al exhalar, suelta no el aire, sino la tensión de tus hombros, la rigidez de tu mandíbula, la postura de defensa que has mantenido durante tanto tiempo. Prepárate para soltar algo más pesado. Vamos a hacerlo juntos. Yo te libero ahora, en la corte del cielo, del miedo cobarde a parecer malagradecido. Rompo el pacto de silencio que hiciste para consolar la mediocridad ajena. Quebranto la falsa lealtad que te exigía sangrar en silencio para mantener una paz que nunca fue tuya. A partir de hoy, tu victoria no será silenciada para proteger la fragilidad de otros. Yo te libero de la versión de ti mismo que se acostumbró a ser un blanco, que aprendió a absorber las flechas de la envidia y a llamarlo madurez. Declaro cancelado el patrón de llegar a casa y descargar sobre tu familia un peso invisible, el residuo tóxico de una batalla que ellos no presenciaron. Tu hogar vuelve a ser un santuario, no un hospital de campaña. Yo te libero de la voz interna de descalificación que te susurra: no es para tanto. Anulo su autoridad. Te libero de la comparación con tus hermanos, de la herida que dejó la traición de los que debían haberte cubierto. La sentencia de José es revocada sobre ti. Ya no estás en el pozo esperando que se arrepientan, estás en el palacio y ellos vendrán a ti. Ahora, con tu mano aún en el pecho, repite esto en voz baja, que solo tú y el cielo escuchen. Yo me libero. Dilo, yo me libero. Siente el peso que se levanta con esas 3 palabras, porque no es una petición, es una declaración de independencia espiritual. Estás reclamando el territorio de tu propia alma que había sido ocupado por el miedo. Y en el espacio que ha quedado vacío, nosotros convocamos ahora tu verdadera identidad. Activamos la plena manifestación de el elegido, ya no como un título futuro, sino como tu estado operativo actual. La separación divina que te marca no es para el aislamiento, sino para la asignación. Recibe la certeza inquebrantable de tu llamado. Camina en él a partir de este instante. Declaramos activado el arquetipo de el heredero coronado. El cetro de la autoridad que te pertenece por el sello de Chatham es colocado ahora en tu mano. No es un adorno, es un arma de gobierno. Aprende su peso. Aprende a usarlo para legislar en tu casa, en tus finanzas, en tu salud. La era de ser un rey a la intemperie ha terminado. Y finalmente, declaramos que el oficio de el administrador de la bendición entra en función sobre ti. El espíritu de José,
el que convierte la prisión en un centro de entrenamiento y la hambruna en una oportunidad de gobierno, te es impartido ahora. Recibes la sabiduría para no solo disfrutar la cosecha, sino para construir los graneros y alimentar a una generación. Siente cómo la atmósfera a tu alrededor ha cambiado. El aire está más denso, cargado de propósito. Es el peso de la gloria que acabas de recibir, el peso de los 3 oficios que han sido activados en ti. Es el sonido de los registros celestiales siendo actualizados en tiempo real. Esto es más que una oración. Es una toma de posesión. Puedes abrir los ojos, pero no digas amén todavía. No hemos terminado. Hay una última pieza, una llave final que asegura la puerta que acabamos de cerrar y abre la que está justo delante de ti. Es el nombre de la unción que recibirás para caminar en estos 3 oficios. Quédate conmigo. Declaramos cobertura sobre la mesa de tu casa. Cada comida, cada encuentro familiar, cada reunión con los tuyos es sellada ahora. El espíritu de contienda que se levanta durante las celebraciones es reprendido. La atmósfera de tu hogar es limpiada de toda tensión sembrada por la envidia. De ahora en adelante, tus victorias serán celebradas en paz y tu mesa será un altar de gratitud, no un tribunal de juicio silencioso. Declaramos cobertura sobre tu cónyuge, sobre tus hijos, sobre la estructura física de tu casa. El contragolpe que intenta usar a los que más amas como un arma contra ti pierde su poder. Toda palabra de desánimo, toda mirada de duda, toda acción de sabotaje inconsciente es neutralizada. Tu hogar no será más una extensión del campo de batalla. A partir de hoy, es la fortaleza donde tu unción es protegida, no probada. Declaramos cobertura sobre tu trabajo, sobre tus proyectos, sobre las oportunidades que ya están en curso. El sello de Chatham se extiende a cada contrato, a cada conversación, a cada puerta que Dios ha abierto. Las promociones no traerán más el peso de la soledad. Las nuevas asignaciones no serán más un imán para el sabotaje. Tu lugar de trabajo se convierte en un territorio de manifestación del reino, y cada logro será un testimonio, no una carga. Nosotros declaramos que vimos la escena en tu coche, con las manos en el volante, sintiendo ese vacío después de la victoria. Vimos la pregunta silenciosa en tu corazón. ¿Y ahora qué? Y decretamos que esa soledad peligrosa es llenada ahora con la presencia tangible del Consolador. Ya no mirarás por la ventanilla buscando una validación que no llega. Sentirás la aprobación que emana de tu propio espíritu sellado. Nosotros declaramos que vimos el silencio de tu teléfono, la ausencia de ese mensaje de felicitación que esperabas. Vimos el nudo en tu estómago mientras esperabas una reacción que nunca llegó. Y decretamos el fin de la dependencia de la aprobación humana. Quebrantamos el poder que el silencio de otros tiene sobre tu paz. Tu valor no es medido por las notificaciones que recibes, sino por el sello que cargas. Nosotros declaramos que vimos cada vez que minimizaste tu propia victoria, para hacer que otros se sintieran cómodos. Vimos cómo te encogiste para caber en habitaciones que se te habían quedado pequeñas, y decretamos la cancelación de ese espíritu de falsa humildad. A partir de hoy, caminarás en la plenitud de tu bendición sin pedir disculpas. Tu luz ya no será atenuada, será una antorcha que ilumina el camino para otros. Nosotros declaramos que vimos la confusión y el dolor en la mesa familiar, cuando tu alegría se convirtió en el catalizador de una discusión sin sentido. Y decretamos que la sabiduría de José, la capacidad de discernir el espíritu detrás de la persona, te es impartida ahora. Verás más allá de las palabras y responderás con una gracia que desarma la contienda y protege el corazón de tu hogar. Nosotros declaramos que la autoridad de tu identidad como elegido, heredero y administrador ya no es una teoría, sino tu realidad operativa. La unción para gobernar en medio de la envidia, para prosperar en medio del ataque y para distribuir en medio de la escasez, se activa plenamente en ti ahora. Lo que fue visto y decretado en el cielo es establecido en la tierra, en tu vida, en este instante. Nosotros quebramos la bomba de duda, es solo coincidencia antes de que llegue.
Nosotros desmontamos la crisis de distracción antes de que sea lanzada contra el ritual. Nosotros disolvemos el isolamento del que ve de maíz antes que él forme pared en volta de esa casa. Eres un elegido, eres un heredero, eres un administrador. Eres un elegido, eres un heredero, eres un administrador. Eres un elegido, eres un heredero, eres un administrador. Está sellado, está declarado, está hecho. Permanece con la mano en el pecho. Nosotros declaramos que vimos la confusión en la mesa familiar. No abras los ojos todavía, el sello está fresco. Lo que ha sido sellado aquí y ahora será puesto a prueba en la primera noche después de la victoria. Cuando el cansancio intente convencerte de que todo esto fue solo una emoción pasajera. El envidioso no acepta sin luchar lo que acaba de ser decretado sobre ti. Y quien ha sido comisionado sin cobertura, camina en campo abierto. La unción ha sido confirmada en el cielo. Ahora necesitas sobrevivir a la primera noche después de la victoria. Los 7 motivos espirituales por los que los elegidos enfrentan tanta envidia está en el primer comentario fijado, justo aquí debajo. No como un sustituto de lo que has recibido en este mensaje, como un compañero para defender lo que ha sido sellado, porque una unción sin cobertura se pudre en la primera noche después de la victoria, y el envidioso cuenta exactamente con la primera noche después de la victoria. Menos que esa botella de agua que compras por impulso en la calle después de caminar demasiado tiempo bajo el sol. Menos que las monedas que dejas de propina en un bar, un gesto automático que olvidas al segundo. Con garantía de 7 días, el riesgo es nuestro, la mano es tuya. Clica ahora mientras el decreto aún está vivo en tu pecho, no mañana. Not after the shower, not after talking to someone, porque la primera persona con la que hables tendrá una opinión razonable que costará el escudo de tu casa, porque quien lo deja para después, lo deja para nunca. Y el envidioso ya lo sabe. Contó con el después cuando recibiste el último mensaje que te transformó, y el anterior, y el que vino antes. Este no será uno más. Esa voz que susurra ahora, es demasiado pronto. Mejor no llamar la atención. Tengo que asegurarme de que es real. No quiero parecer arrogante. ¿Y si lo pierdo? Esa voz no es tuya. Suena como tuya. Usa tu vocabulario. Conoce tus excusas. Pero es la voz de aquel que perdió hoy en la corte del cielo y está intentando recuperar terreno antes de tu primera noche, después de la victoria. Cada segundo que esa voz gana es un segundo que el decreto pierde temperatura. Clica antes de que el envidioso hable más alto que el decreto que acaba de ser sellado sobre tu cabeza. No te muevas. Aún hay una última palabra. En el próximo vídeo que va a aparecer en tu pantalla, te revelaré las 3 marcas físicas y visibles que confirman que la bendición de José ha sido completamente anclada en tu vida material. Son las señales inequívocas de que el contragolpe ha sido vencido y de que has pasado de ser un heredero, con un título, a ser un rey en su trono. Clica en el vídeo que aparece en tu pantalla ahora. Y aún en este vídeo, elegido, antes de que selle esta hora contigo, este ministerio es mi vida, pero no es mi sustento. No recibimos ni un céntimo de esta plataforma. Todo lo que hacemos, desde el estudio hasta la edición y la entrega de esta palabra en tu casa, se financia exclusivamente a través de la generosidad de los elegidos que han sido tocados exactamente como tú. Si sientes que debes sembrar en este ministerio, he dejado un enlace de donación voluntaria en el primer comentario fijado, justo debajo del libro. Cada euro, cada dólar, cada peso, cada moneda que siembres hoy aquí es lo que paga el próximo vídeo para la próxima persona que está en su coche, sintiéndose sola después de una victoria. Ese fue mi último pedido. Te espero allí, elegido. Ahora, levanta tu otra mano, la que tienes libre, con una mano en el pecho y la otra levantada, como un sacerdote que ministra y un rey que recibe. Y con la autoridad que me ha sido dada para este momento, yo firmo debajo de cada palabra que ha sido liberada sobre ti hoy. Digo sí con fuerza a tu llamado. Pongo mi fe junto a la tuya y declaro que el período de prueba ha terminado y el tiempo de gobierno ha comenzado.
Y ahora tú, con tu propia voz, declara conmigo, con toda la intención de tu espíritu. Amén. Está hecho. Extiende esta cobertura ahora. Hay alguien en tu vida, justo en este momento, que está pasando por el mismo contragolpe de la bendición que tú. Alguien que necesita exactamente el mismo escudo que has recibido aquí hoy. Alguien que acaba de ganar una batalla y se siente más solo que nunca. Manda este mensaje a esa persona ahora. Y si quiere ir más allá, el enlace de los 7 motivos espirituales está en el primer comentario fijado, esperando del mismo modo que te esperó a ti. No es un favor tuyo, es servicio. Y el cielo lo ve. Está hecho. Lo que se ha entregado aquí, se ha entregado. No eres la misma persona que eras cuando pulsaste play. Siente esta gravedad por un momento más. La primera noche después de la victoria puede esperar otros 10 segundos.